Hoy proclamamos que solo hay uno y su nombre es Jesús. Con acción de gracias, con alabanza, y diré: grandes cosas ha hecho el Señor. Arde en nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Gloria y majestad. Arde en nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Padre, te adoramos. Te exaltamos, eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, eres digno de gloria y majestad. Ahí en tu casa proclama que solo Jesús, solo es Jesús. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria, Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria, 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 digno de gloria. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga a todos. Una vez más estamos aquí en esta casa, el Shaddai, para alabar y exaltar el nombre de Cristo. Y en este día domingo les mandamos bendiciones, les mandamos un saludo. Tenemos ya varias semanas que no nos hemos visto, pero primero Dios, esto va a pasar pronto y vamos a estar gozándonos en esta casa.
En esta mañana me tocó una vez más compartir la palabra del Señor, así que vamos a empezar en esta mañana. Los invito a que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Y vamos a concentrarnos en el versículo 31 y 32. Es uno de esos versículos en los cuales muchas veces los hemos leído una y otra vez y nunca dejamos de aprender de ellos. Así que los invito a que vayan a Lucas, capítulo 22, verso 31. Dice la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y voy a dar lectura a una traducción en lenguaje actual. Dice la palabra del Señor: después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude, para que te mantengas firme por un tiempo. Dice: por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Dice el Señor: por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Tenemos, hermanos, un ejemplo en el cual en la palabra se ocupa mucho, que es el trigo. Escuchamos el trigo y la cizaña, que el trigo se limpia aventándolo al aire para que la paja se vaya. Tenemos muchos ejemplos. Y Jesús le puso un ejemplo a Pedro y le dijo: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es uno de los momentos en los cuales nosotros sabemos qué fue lo que pasó. Después de esto viene la negación de Pedro. Pero tenemos un punto en el cual nosotros tenemos que trabajar en esta mañana, y vamos a adentrarnos y a tocar un poquito el tema sobre lo del trigo. Nosotros vamos a poder encontrar, si hacemos alguna pequeña investigación, cuáles son los pasos para limpiar el trigo. ¿Ha escuchado usted cuando se dice que hay que trillar el trigo? Uno de los pasos, cuando está la hectárea de trigo, vamos a hablar de una hectárea, lo primero es que el campesino vaya y lo corte, ¿no? Que coseche. Después, lo que viene, amontonan todo el trigo en un área donde se tiene que aplastar con caballos. Este tipo de limpieza que les estoy platicando es el tipo de limpieza que se hacía antes. Ahora hay máquinas enormes, más grandes que un tractor, se llaman trilladoras, van recogiendo y se acabó el trabajo del hombre. Pero el primer paso es cosechar, el segundo paso es amontonar para trillar. El tercer paso es trillar con caballos. Los caballos los ponen a dar de vueltas encima de todo el montón de trigo, de toda la cosecha. El cuarto paso es separar el trigo de la cizaña, ya que está machacado. Incluso muchas veces he visto en algunos videos cómo los campesinos le amarran a los caballos como si fuera un pequeño trineo, y el campesino se sube encima, y este pequeño trineo tiene unas muelas abajo, y aún así todavía machaca más al trigo, y llega el momento de separarlo. Separan las impurezas del trigo. Entonces, para tener 1 kilo de trigo en la mesa limpio, hermanos, usted trae todo el trigo, ya le separó la cizaña, ya agarró usted el trigo y lo pone usted en su mesa. Aproximadamente es un proceso de 5 horas para tener 1 kilo de trigo limpio.
Hay que quitarle piedrecitas, hay que quitarles insectos muertos, hay que quitarle los trigos comidos por los insectos, los trigos cariados, las hojuelas malas, para tener 1 kilo exclusivo de un buen producto. Y les recuerdo que se pisoteó con caballos, entonces hay que darle una muy buena limpieza a ese trigo. Para tener 1 kilo de trigo, tenemos que pasar 5 horas limpiándolo, expurgándolo. La persona que limpia los frijoles agarra y vacía la bolsa de frijoles en la mesa y empieza a quitarle todas las piedras, y no lo hace en 3 minutos. Se tarda porque tiene que quedar bien, tiene que hacerlo bien. Es rápido ese trabajo, pero no es inmediato. Ahora imagínense sacar el trigo de todo este proceso, 5 o 6 pasos. Y déjeme decirle que de 1 hectárea de trigo, de 1 hectárea aproximadamente salen de 15 a 20 kilos de 1 hectárea. O sea, no nos sale mucho de toda la basura que trae. Obtener 1 kilo de trigo limpio normalmente lleva un proceso aproximado de 5 horas. Entonces, el proceso es muy largo, el proceso es muy laborioso. Por eso en la Biblia tenemos muchos ejemplos que el Señor pone con el trigo. Analizando un poquito, podemos entender que cuando se nos compara con el trigo, cuando se le compara a la iglesia con el trigo, a la gente buena con el trigo, a la gente mala con la cizaña, al mundo como la tierra donde se sembró. Y muchas veces en la palabra podemos encontrar muchísimos ejemplos que la palabra nos va poniendo con el trigo. Vamos a poder entender que el proceso es muy laborioso, y el proceso que nosotros tenemos para lograr una limpieza total como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, es muy laborioso, es muy tardado, muchas veces es muy cansado. Y déjeme decirle, mi hermano, que muchas veces hay personas que se agotan a medio camino, se cansan. ¿Por qué? Porque ven que pasa y pasa el tiempo y sigue pasando el tiempo y no alcanzan una perfección humana o perfección terrenal que quisiéramos bajo nuestros estándares alcanzar. No la alcanzamos. Por eso es muy tardado, muy laborioso. Entonces, ahora que entendemos cómo el proceso de limpieza es muy laborioso, y para que el trigo alcance una limpieza tiene que ser zarandeado, tiene que ser machacado, tiene que tener un proceso de un maltrato. ¿Para qué? Para separar lo malo de lo bueno. El Señor Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Jesús le dice a Pedro: va a venir Él porque nos pidió permiso, y ¿sabes qué? Se lo dimos. Muchas veces tenemos la idea de que el Señor nos cerca a nosotros como sus hijos y no permite que el enemigo entre en este círculo de protección que Dios ha hecho. Eso es cierto. Pero el enemigo es el acusador. El enemigo siempre va a estar pendiente de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Se acuerdan de Job? Dice que llegaba y le decía: vengo de rodear la tierra, ya viste a ese hombre, lo has protegido, no dejas que yo lo toque, nada más dame chance, nada más permíteme y vas a ver cómo voy a hacer que flaquee. Pero no crea usted, hermano, que solo es con Job y solo fue esa historia con Job. También fue con Pedro y también es con muchos de nosotros. El enemigo va y le dice a nuestro Señor: permíteme que yo toque a esta personita, a este hermanito que se congrega en el Shaddai. Nada más déjamelo tantito y vas a ver cómo empieza a renegar de ti. Nada más déjamelo tantito, que ahorita yo me meta en su mente, y vas a ver cómo él va a empezar a cambiar su manera de pensar. ¿Y usted qué piensa, hermano? ¿Que el Señor va a decir no definitivo? ¿O le va a decir: Él es mi hijo, Él tiene muchos años siguiendo mis pasos, Él sirve en la iglesia, Él predica? A ver, adelante, yo sé que Él no fallará. Y déjeme decirle, hermano, que la prueba es tremenda. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo llega, Él sabe dónde tocar, Él sabe qué fibras moler, Él sabe qué hacer para que nosotros nos tambaleemos. Pero acá tenemos uno de los puntos importantes. Uno de los objetivos que
que Dios tenía para con Pedro al ser zarandeado por Satanás era fortalecer su liderazgo. Si usted analiza, hermano, la historia y vemos en la palabra de Dios, Pedro es el líder de los apóstoles en todas las listas que se dan en el Nuevo Testamento. Cada vez que se menciona a los apóstoles, a Pedro se le menciona primero, a Simón, hijo de Jonás. Pedro es el primero, Pedro es el líder. Nosotros podemos ir a la palabra y podemos investigar un poquito, podemos analizar viéndolo desde un punto de vista biográfico y nos vamos a encontrar cómo Pedro siempre estaba en la punta, siempre estaba en los primeros lugares cuando se les mencionaba. ¿Por qué? Porque él era el líder de los apóstoles. Eso lo podemos encontrar, eso lo podemos identificar. Ahora, cuando el Señor le dice, Satanás os ha pedido, cuando se dice os es plural, os ha pedido para zarandearos, voy a zarandear a todos, pero me dirijo a ti, Pedro, porque tú eres el líder. Me dirijo a ti porque contigo voy a saldar cuentas, le dice el Señor. En la vida real, en nuestra vida común que nos tocó vivir, nos vamos a encontrar siempre a dos tipos de personas. Hay personas que en su liderazgo, en su forma de ser, toman la iniciativa y avanzan. Y hay otro tipo de personas que hay que arrastrarlas para que avancen. Usted identifíquese. ¿Usted es una persona con una personalidad pasiva o es una persona que se activa en el momento que sabe qué es lo que hay que hacer? ¿O tienen que decirle qué hacer para que usted se active? Déjeme decirle, mi hermano, que Pedro, él era activo. Él sabía qué es lo que había que hacer. Él sabía cuando había una necesidad e intentaba ir y suplirla. Él sabía cuando había que hacer algo. Él sabía que si el Señor necesitaba algo, él era el primero en hablar. Hemos estado leyendo un poquito de la historia de Pedro y nos comentaba un hermano y decía, Pedro era como el calcetín. ¿Por qué? Porque Pedro era la lengua más rápida del oeste. A Pedro le funcionaba la lengua más rápido que el cerebro. Y muchas veces hay personas así, que ellos tienen la mejor disposición por hacer las cosas bien, pero su lengua es más rápida que su cerebro. Cada vez que abren la boca, como el calcetín, meten la pata. Y hay veces que no tenías por qué decirlo, pero por qué hablaste, pero por qué lo hiciste, es que era necesario, pero tenías que guardar silencio. Pedro era de esos. Y el Señor sabía cómo era Pedro. El Señor sabía que Pedro tenía esas aptitudes y esas cualidades de un líder, que son muchísimas, pero era un diamante en bruto, y tan era un diamante en bruto que le puso roca, le puso Petra, ¿sí? Y el Señor sabía que él podía moldear a esa roca. El Señor sabía perfectamente que tenía un gran líder en Pedro y que esa piedra tremenda tenía que ser moldeada, tenía que ser cincelada por las manos del maestro, tenía que ser pulida por las tribulaciones que el enemigo mismo iba a venir a darle. Pero el Señor también sabía que cuando esa piedra quedara firme y quedara según su voluntad, iba a ser una buena piedra. Pedro necesitaba ser adiestrado, necesitaba ser pulido y necesitaba ser madurado. Es uno de los puntos que podemos ver en la vida de Pedro. Hay ciertas cosas, ciertas cualidades, ciertas aptitudes que tiene todo líder. Y se las voy a leer. Todo líder, un buen líder, tiene curiosidad, tiene iniciativa, tiene compromiso, es participativo, tiene un carácter adecuado, tiene sumisión y tiene sujeción, son diferentes. Tiene humildad. Hay una limpieza espiritual en él. Expresa el amor. Es compasivo. Conoce el valor de las cosas y de las personas y es disciplinado. Déjeme decirle, mi hermano, a usted que me está escuchando, usted y yo tenemos muchas de estas cualidades. Y es probable, mi hermano, mi hermana, que tengamos todas. Pero somos como Pedro. Somos una gran roca que para que todas estas cualidades y aptitudes salgan a relucir necesitamos ser pulidos, moldeados y necesitamos alcanzar una madurez. Usted me puede decir, no, yo no creo tener ninguna de esas, yo no creo. Y muchas veces somos buenos para ver el defecto en el otro, ¿no?
pues en lugar de hacerme un autoanálisis, veo a un líder, volteo y veo a mi líder. Es como que en este momento yo diga, el pastor David, no, pues el pastor David, curiosidad, quién sabe si tenga, iniciativa, no sé si tenga, en lugar de decir yo, en lugar de verme a mí, ¿sí? O que digan, a ver, ese hermano que está predicando, compromiso, quién sabe si tenga, participación, no es participativo. Y acá lo que tenemos que hacer es mirarnos en el espejo de Cristo, mirarnos en un espejo. ¿De qué manera estoy ejerciendo estas cualidades? Déjeme decirle, hermano, que si nosotros nos esforzamos y ejercitamos, podemos lograr todo y podemos ser grandes líderes. El liderazgo, mi hermano, lo ejercemos en la casa, en el trabajo y en la iglesia. Para que nosotros logremos un liderazgo personal en casa, tenemos que trabajar con nuestros hijos, tenemos que trabajar con nuestra esposa, con el esposo. Tienes que trabajar y tienes que ejercer ese liderazgo. Ser un líder no es ser el que manda. Muchas veces hay gente que piensa que ser un líder es ser el jefe. Muchas veces hay personas que piensan que tener un liderazgo es el que manda, el manda más. Y ese es el gran problema que muchísimas personas tienen con el liderazgo propio, con el liderazgo en su casa. ¿Por qué? Porque piensan, es que me tienen que obedecer porque yo soy el que mando. Cuando muchas veces hay muchísimas situaciones en cuanto al liderazgo que se ejerce un buen liderazgo cuando se pone el ejemplo. Yo no le puedo decir a mis hijos, vamos a orar. Ahorita estamos en cuarentena, vamos a ponernos a orar en la mañana. Cuando ellos en toda mi vida, en todo el tiempo que tenemos en casa, nunca me han visto levantarme temprano y orar. Yo no puedo exigírselos, porque nunca lo han visto en mí. Pero si yo empiezo a levantarme temprano y a llevar un devocional y los voy invitando, es probable que predicando con el ejemplo, ellos empiecen a seguirme. Es lo que hacía Jesús. Jesús predicaba con el ejemplo y ellos lo seguían porque lo respetaban, lo admiraban. Ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios y ellos lo veían e intentaban imitar sus pasos. Nosotros en un liderazgo personal en casa tenemos que hacer eso. Muchas personas en estos tiempos hay conflictos. ¿Por qué? A algunos les ha tocado ya estar encerrados, a muchísima gente les ha tocado estar encerrados en casa. Muchos tienen la oportunidad de seguir saliendo a trabajar. Pero estamos en una situación, mis hermanos, que un matrimonio que trabaja, un matrimonio que ha vivido, solo se ven en las noches, solo se ven en la tarde, y no pasan los días completos juntos, tal vez 1 o 2 días marcha todo bien, pero cuando lleva 1 o 2 semanas empiezan las fricciones. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Tal vez uno quiere mandar más que el otro, tal vez uno piensa que porque él es el que pone los recursos financieros, a él se le tiene que obedecer. Y empiezan las situaciones difíciles en el hogar, cuando se debe de empezar a respetar un liderazgo real y verdadero que Dios ha impuesto. Y no lo ha impuesto solo por la fuerza, sino eso que Dios ha marcado en su palabra lo tenemos que respetar. Y se tiene que respetar porque amamos al Señor, porque sabemos que así nos va a ir bien. Y hablando solo de algún punto, por ejemplo, la participación, una cualidad de los líderes. La participación para hacer alguna tarea del hogar. Es probable que tengas a alguien que te ayude en casa y ninguna de las dos personas porque los dos trabajan. Pero si están en la casa porque se tuvo que estar en este tiempo de contingencia y yo soy el que manda pero yo no participo. ¿Por qué? Porque les corresponde a otros participar en las labores del hogar. Y empiezan los roces. Entonces son determinados puntos en los cuales tenemos que ir observando cómo estamos trabajando nuestro liderazgo en casa. Después hay otro tipo de liderazgo que es en el trabajo. Es el liderazgo en el cual si te tocó tener una responsabilidad sobre otras personas o si tú estás bajo la responsabilidad de alguien más. Pero no dejamos de ser cristianos, ni dejas de ser padre de familia, ni dejas de ser líder en tu casa. Y es probable que seas líder en la iglesia, pero te tocó estar bajo las órdenes de alguien más. Y tenemos que entender
que debe de haber un punto en el cual nosotros tenemos que tener sumisión y sujeción. No porque yo soy líder en mi casa y líder en la iglesia, a mi jefe en el trabajo lo voy a mandar a volar. Déjeme decirle que me voy a quedar sin trabajo. No porque yo soy el mandamás en mi casa, en mi trabajo voy a llegar y voy a querer ordenar y me van a mandar, me van a despedir. Tenemos que aprender esos tipos de sumisión y de sujeción, de humildad. Muchas veces no somos compasivos o no le damos el valor a las personas que se lo merecen. Pero tenemos que ir avanzando poco a poco. Cada una de las cosas que yo enumeré y cada una de las cosas que yo les mencioné, eso son características, cualidades, que es muy probable que todos las tengamos, pero no todos las desarrollamos. Y es necesario, para alcanzar un punto de liderazgo mayor, necesitamos ponerlas en la práctica. Y vamos a lograr un gran liderazgo. Otro punto es en la iglesia. Nosotros ejercemos ese liderazgo en la iglesia, ¿sí? Y las vuelvo a repetir. A las aptitudes de un líder, de un buen líder, o las cualidades de un buen líder: curiosidad, iniciativa, compromiso, participación, carácter adecuado, sumisión y sujeción, humildad, limpieza espiritual, demostrar el amor, ser compasivos, darle el valor a las personas y ser disciplinado. Y vuelvo a poner acá una vez más: no veas al que está allá, ve al que está aquí. Analicémonos personalmente de todo esto que probablemente, y es muy probable que nosotros tengamos todo esto, pero en realidad lo estoy llevando a cabo. Hay veces que nosotros podemos ver el defecto en la otra persona, pero ¿qué pasa conmigo? Les vuelvo a repetir: un buen líder pone el ejemplo. Un buen líder, a través de su carácter bien forjado, deja huella. Déjame decir una cosa. Hay algo que, cuando una persona fallece, hay algo que no muere. Cuando una persona fallece y va a la familia y lo deja sepultado en el cementerio y todos regresan a casa, hay algo de el muerto que se regresa con ellos. ¿Saben qué es? El carácter. ¿Por qué? Usted recuerde a una persona que ama, pero ya falleció. Puede ser su papá, puede ser su mamá, su abuela, y usted se va a acordar y se va a acordar de su carácter. Usted puede decir: yo me acuerdo de mi abuelo, y mi abuelo esto, y todas son cualidades de su carácter no murió. El buen líder, todas estas aptitudes y cualidades que estoy enumerando, que estoy nombrando, hermanos, son cualidades que hacen un carácter de un líder diferente. Eso es la esencia de nosotros. ¿Cómo me van a recordar? ¿Cómo me va a recordar la persona, los hermanos en Cristo, los hermanos en la fe, los hermanos en la iglesia? ¿Cómo van a recordar mis compañeros en el trabajo, mis hijos, mi familia, del liderazgo que yo ejercí? Es eso. Si usted no tenía compasión, todos se van a acordar que usted no era para nada compasivo. Si usted no tenía iniciativa, déjeme decirle que todos se van a acordar de que usted nunca movía un plato. Si usted no tenía participación, déjeme decirle, mi hermano, que toda la familia, todos los hermanos, todos se van a acordar de que usted nunca participaba. Y yo le hago esta pregunta, y quiero que se acuerde usted, hermano, que se congrega en la iglesia del Shaddai. Cada vez que se termina la reunión, ¿qué hacemos todos? Respóndaselo al que está junto a usted ahí. Recogemos las sillas. Déjeme decirle, mi hermano, usted sabe, usted lo ha visto. Por ahí uno se está riendo. Ese no recoge las sillas nunca. Y cuando pasen los años van a decir, si alguien dice en broma, ¿se acuerdan quién no recogía las sillas? Y alguien va a decir, fulano nunca lo vi tomar una silla, doblarla y ponerla en la pared. Nunca participaba. Estoy hablando de las sillas. Imagínense el momento de las ofrendas. Vamos a poner el momento de las ofrendas. Los otros hermanos no se van a dar cuenta, pero mis hijos se van a dar cuenta si yo ofrendo. Y cuando le preguntan, me dicen, oye, ¿tu papá ofrendaba? Pues nunca lo vi pasar. Nunca se hizo partícipe en las ofrendas. Nunca participaba. Nunca puso el ejemplo, y es probable que los hijos crezcan sin saber ofrendar. Las sillas, las ofrendas. Hay muchas cosas. Hay gente que ve una luz prendida y si no hay nadie y si no afecta, la apaga. ¿Por qué? Porque no le afecta a nadie y se está gastando la luz.
A nadie le afecta y se ahorra, se economiza. No tiene por qué estar prendida una luz. Hay gente que no hay nadie y pasa y prende todas las luces para que se vea que hay luz. O hay gente que dice, pues mejor ni la apago, no se vayan a enojar. Y nunca tomamos la iniciativa para hacer algo. Nunca ejercemos un tipo de liderazgo. Nunca. Déjeme decirle, hermano, que en los deportes, las grandes estrellas de los deportes tienen un liderazgo excelente, digno de admirar. Usted puede ver a grandes deportistas, le puedo mencionar al corredor Usain Bolt, le puedo mencionar al basquetbolista Michael Jordan, le puedo mencionar a Tom Brady, el quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Le puedo mencionar a un futbolista, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Y si usted investiga un poquito de ellos, va a encontrar que son muy disciplinados y que tienen muchas aptitudes de las que acabamos de leer. Y déjeme decirle que ellos van a llegar a su punto, se van a retirar y la gente va a seguir hablando de ellos, aún sin conocerlos. Nosotros el día de hoy no conocimos al apóstol Pedro y seguimos hablando de él. Y mucha gente dice, pero es que negó a Cristo. Cristo fue el que le dijo, aléjate de mí, Satanás. Es que caminó en el agua y se hundió. Pero él lo hizo. Y hay gente que ni siquiera se atreve a intentarlo. Él lo intentó. Déjeme decirle también que él, cuando ejerció su liderazgo y empezó su ministerio tremendamente, trajo a los pies de Cristo a 3,000. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Cuántos hemos traído a Cristo en este 2020? ¿Cuánta gente has traído a los pies de Cristo? Pero no te digo que en realidad hagan la oración del pecador y lo tomes como una palomita en tu récord. ¿Cuántos en verdad vinieron a Cristo porque tú les predicaste? ¿O cuántos siguen a Jesús porque tú eres un buen líder? ¿Cuántos siguen a Jesús y cuántos dicen, yo quiero ser cristiano porque este hermano que yo conozco es diferente con su familia, trata bien a su esposa, trata bien a sus hijos, es un buen líder en su trabajo, o es un buen líder en la iglesia? Yo lo veo como un ejemplo a seguir. Y por eso yo quiero ser como él. ¿Cuántos podemos dejar esa impresión en los demás? ¿Acaso tenemos esa capacidad? Sí la tenemos para hacerlo, porque somos hijos de Dios, comprados con su sangre, lavados con su sangre. Pero ¿hasta qué punto nosotros podemos transmitir eso? ¿O somos de las personas que dice tu vecino o dice la persona que te conoce, pues fíjate que si así son todos los cristianos como él, mejor prefiero quedarme donde estoy? Y no hay ningún ejemplo, ningún buen testimonio, nada de esta persona. O una persona que de alguna u otra manera se la pasa haciendo crítica por todos lados. Todos están mal menos él. Déjame decirte que si te lo haces solito y se te queda en tu mente, bueno, pues el amargado eres tú y no va a haber problema. Algún día te pondrás a cuentas con Dios y Dios te limpiará la mente. Pero si eres de los que todo lo que piensan lo expresan y contaminan a su esposa, contaminan a sus hijos, contaminan a sus amigos, ahí hay un problema. Hay un problema. ¿Por qué? Porque cuando tus amigos se acuerden de ti, lo único que van a decir, no, hombre, ese cuate era bien envidioso. Ese hermano, esa hermana siempre hablaba de los demás. Ese hermano o esa hermana, mejor de lejitos. Y son puntos en los cuales nosotros tenemos que ir analizando. Y Pedro es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo el cual nosotros tenemos que analizar, que ver, porque verdaderamente nos enseña mucho. Cada vez que nosotros queramos ejercer estas cualidades, nos tenemos que acordar que debemos, en nuestra casa, en nuestro trabajo y en la iglesia, debemos de madurar, debemos de pulirnos y debemos de adiestrarnos. Esos son los lugares en donde nosotros debemos madurar, pulirnos y adiestrarnos. Hay situaciones difíciles en la vida, hay, como en estos tiempos, las cosas no son fáciles. Hay personas, hermanos en la fe, hermanos en Cristo, que han estado encerrados por muchas semanas. Hay personas, hermanos, familiares cercanos que han perdido sus trabajos, que han cerrado sus negocios.
Ahorita muchos de los que están encerrados, muchas de las personas que están en este confinamiento, tienen problemas con los esposos, tienen problemas con la esposa, con el esposo, tienen problemas con los hijos. Hay problemas en su entorno. Pero yo te recuerdo que analices lo que ha pasado con el apóstol Pedro. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, nos dice que Satanás acusa a los hermanos delante de Dios noche y día. Recordemos a Job y recordemos a Pablo. Y Satanás pide permiso a Dios, y déjame decirle, mi hermano, que Dios se lo da. Muchas de esas situaciones, muchas de estas circunstancias que estamos pasando en estas fechas, en estos días, en la voluntad permisiva de Dios, Dios permitió que pasara todo esto mundialmente. En años pasados, la izquierda le echaba la culpa a la derecha. Unos le echaban la culpa a las instituciones de salud. Hoy es en todo el mundo. Esto es en todo el mundo. Y déjeme decirle, mi hermano, a ti te hablo, tú que estás en confinamiento, tú que estás en esa cama, tú que estás sin trabajo, tú que estás siendo atribulado, tú que estás sintiendo que estás siendo zarandeado en estos momentos. A ti te hablo. Yo te digo, mi amado hermano, que no te rindas, no te quiebres, que no entre el desánimo ni el desaliento en tu vida. Dios ha permitido que el enemigo zarandee a los líderes. Dios ha permitido que el enemigo traiga tribulación sobre las personas a través de esta pandemia. Pero déjame decirte también, hermano, que nosotros tenemos que mantenernos firmes y tenemos que entender que el Señor, que nosotros tenemos a Jesús como abogado intercediendo por nosotros. Y acá hay uno de los puntos en los cuales nosotros tenemos que aferrarnos a Él y no dejar de creer que Él es el que nos mantiene. Dice la palabra del Señor en el versículo 32, dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Déjame decirte que Pedro negó a Cristo, entró el desánimo, el desaliento, lloró, se sentía el peor de los hombres, el más malvado de las personas, el peor de los apóstoles, pero Jesús le dijo, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Déjeme decirle, hermano, que pase lo que pasa, usted se tiene que mantener firme y tiene usted que estar fortalecido, porque usted está siendo pulido y está siendo adiestrado. Dice más adelante, quiero repetirlo, porque es importante estar haciendo mención. Dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ok, tenemos una situación en la cual el enemigo viene y zarandea a la persona. Viendo el ejemplo de Pedro, vemos que Pedro fue un bravucón. Pedro era un hombre que traía una espada, hermanos. Pedro traía una espada y andaba armado. Cuando fueron y arrestaron a Jesús, Pedro sacó una espada y le voló una oreja a Malco. Yo le voy a decir esto, hermano. ¿Usted cree que la espada de Pedro iba sobre la oreja? No. La espada de Pedro iba sobre la yugular o sobre la garganta de este varón. Pero solo le pudo volar la oreja. ¿Sabes por qué lo hizo Pedro? Porque Pedro estaba con Jesús, que sabía que era el Hijo de Dios, y porque sabía que en algún momento Jesús iba a defenderlo o lo iba a sacar de ese problema. ¿Y cómo fue? Imagínense la mentalidad de Pedro, teniendo a todo un batallón de soldados romanos, saca su espadita y quiere defenderse. Ahí estaba, no había dominio propio, vamos, ni cómo ayudarte. Jesús lo saca del problemón y le pega la oreja a Malco. Bravucón. Yo puedo, con mis propias fuerzas. Pero cuando ya no estuvo con el Señor y cuando estuvo en el patio y cuando cantó el gallo, conocemos la historia, y cuando lo confrontaron le dijeron, tú eres de los que andaba con Jesús, y él dijo, no, yo no soy. ¿Por qué no dijo en ese momento, sí, yo soy y vengo por él y lo voy a liberar? No, porque él sabía que solo no podía hacer nada.
solo se debilitó, solo el pánico lo envolvió, el miedo llegó a su mente, no pudo hacer nada solo. Jesús lo vio y cruzaron miradas, y él sabía que en ese momento estaba siendo zarandeado como a trigo. Pero Jesús sabía que él lo había permitido porque estaba puliendo a un gran líder. Él lo sabía. Dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué significa confirma a tus hermanos? En la traducción que les leí, dice, cuando esto pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Si usted lee la carta de primera de Pedro, capítulo del 1 al 5, usted se va a dar cuenta, el lenguaje que Pedro ocupa es estar animando y animando y animando y animando. Está confirmando a los hermanos de todas las edades a que mantengamos nuestra fe firme en el Señor, pase lo que pase. El Señor hizo una roca sólida, firme, fuerte. El historiador Clemente platica, escribe, que Pedro fue llevado a la crucifixión junto con su esposa. Y dice Clemente que crucificaron primero a su esposa de Pedro, delante de Pedro, y nunca negó al Señor. Y cuando llevaron a Pedro para que fuera crucificado también, dice la historia que Pedro dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. Y Pedro murió crucificado al revés, con la cabeza hacia abajo. ¿Usted cree que una persona que no haya tenido una buena preparación y un buen forjamiento haya podido ver eso, ver crucificar y morir a su esposa y después él, y no negarse e ir hacia la cruz? El Señor sabía, porque han pasado más de 2000 años y seguimos hablando de estos hombres, de estos mártires, de estos hombres que dieron su vida también. Dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro desertó, Pedro negó a Cristo, pero su fe no falló. Dios siguió forjando en Pedro las cualidades que veía en él. Déjeme decirle, hermano, que después de este tiempo de zarandeo, después de este tiempo de prueba que está viviendo la iglesia, después de esto deben de salir líderes desarrollados. ¿De qué manera está usted tomando esta situación? ¿Está usted aceptando que estamos en el proceso? ¿O estamos en medio de una quejumbre? Porque creemos que somos los olvidados de Dios. ¿En qué punto está usted? ¿Está usted aceptando el compromiso? ¿Está usted demostrándole a sus hijos, a su compañera, a su compañero, a su familia, a los que lo rodean, que este proceso de zarandeo es el proceso que Dios ha traído a su vida para que cuando todo eso termine usted salga siendo un mejor líder, un mejor cabeza de familia, un hombre que se involucra en la iglesia, un hombre que es diferente en su trabajo? ¿O va a salir un hombre cabizbajo, derrotado, mermado en su aspecto físico? ¿Cómo va a salir usted de esto? ¿O usted piensa que todo esto que está pasando es porque Dios se olvidó de usted? Esta es una de las situaciones en las cuales la iglesia debe de entender y debemos de tomar las cosas en serio. Y cada una de las cosas que el Señor nos ha hablado a través de sus siervos, a través de los ministros, debemos de entender que es para crecer, es para crecimiento. Usted, mi amado hermano, yo lo invito a que analice, a que cambie, mi amado hermano, esa mentalidad. Si es que usted en algún momento se ha quedado cabizbajo, está plasmado porque todo lo que está pasando y no se lo esperaba, pero a partir de esto tiene que haber un cambio en su vida y tiene que haber un cambio en mi vida, tiene que haber un cambio en mi trabajo y un cambio en su trabajo, tiene que haber un cambio en mi liderazgo y en su liderazgo, tiene que haber un cambio en su familia y en la mía. No podemos seguir igual, no podemos regresar igual. No podemos regresar de este confinamiento y esta pandemia y siendo las mismas personas de siempre. Tenemos que regresar siendo mejores. Tenemos que regresar fortalecidos en el Señor. Si nosotros lo que queremos es regresar y buscar quien nos ayude, déjame decirte, hermano, que necesidades va a haber muchas. Pero si tú regresas siendo un líder como Dios quiere que tú seas,
Tú vas a ser un vaso importante y una pieza principal, tanto en tu trabajo como en tu casa, como en la iglesia. Y vamos a volvernos unos vasos útiles para el Señor. ¿Cuántas personas por muchos años les gustaría tener una participación en su congregación? Y no solo hablo del Shaddai, hablo de cualquier iglesia que esté viendo este video, de cualquier persona. ¿Les gustaría tener una participación? Déjame decirte, mi hermano, que tienes que tomar este tiempo como ese tiempo de zarandeo que el Señor está permitiendo que el enemigo haga en las vidas de las personas, para cuando regreses, regresar mejor. Regresar y ser mejores hombres, mejores cristianos. ¿Cuántas veces has invitado a alguien a la congregación y a la persona que invitaste llegó antes que tú? O muchas veces traes un invitado y el invitado te dice, ¿sabes qué? Pues me dijiste que empezaba a las 10, son 10:30 y no empieza. Tenemos que hacer muchísimos cambios. Y esos cambios, Dios los va a respaldar. Porque Dios quiere que verdaderamente seamos mejores personas. La fe de Pedro se mantuvo, no por sus méritos o por sus cualidades. Se mantuvo porque Cristo lo pidió, porque Cristo rogó. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Él le falló, él hizo lo que hizo, pero su fe nunca se quebró. Porque el Señor Jesús dijo, su fe no se va a quebrar. Y nosotros nos podrá parecer o no. Podremos entender ese punto o no. Pero el Señor, que nos compró con su sangre y que ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida, la gente podrá decir lo que sea, pero el Señor es el que nos fortalece para que nuestra fe no se quiebre. Y eso no pertenece a nosotros, eso viene de Él. Muchas veces nosotros debemos de entender, mis hermanos, que nosotros tenemos a Cristo, que es el que nos defiende, es el que ruega por nosotros y es el que también permite que vengan las situaciones difíciles. Él le da cabida, ok, ¿quieres? Adelante. A Job le dijo, no toques su vida. Y si usted lee el último capítulo de Job, usted va a entender qué es lo que verdaderamente Job aprendió de toda esta prueba. Yo te invito, amado hermano, amigo, que analices de qué manera estás enfrentando esto. Si verdaderamente crees que en ti hay un liderazgo que tiene que ser ejercido, entonces toma esto que está pasando y déjate pulir por el Señor. Déjame decirte que el diablo, Satanás, es un siervo de Dios, es un sirviente. Y Satanás va a actuar conforme a lo que Dios le permita. Él no va a actuar más. Él no se va a atrever. ¿Por qué? Porque Él tiene limitaciones por el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso le dice, de aquí no vas a pasar y de aquí no vas a pasar. Porque Él conoce nuestras debilidades y nuestras limitaciones también. Entonces Él va a intentar trabajar y tú tienes que confiar en que Dios está en tus limitaciones, te va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque Él te ama. Yo te invito a que analices, que recapacites y que cuando todo esto pase, cuando este zarandeo pase, regresemos todos siendo unos mejores líderes, ejerciendo todas esas aptitudes que Dios ha puesto en nosotros. Si hay algo que hablar con quien tengas que hablarlo, hazlo. Si tienes que ejercer algo con quien lo tengas que ejercer, hazlo. Si tienes que hablarle fuerte a tu hijo, es el momento, hazlo. Si tienes que pedirle perdón, hazlo. Si tienes que hablar con tu compañera, si te falta comunicación con ella, es el momento de hacerlo. Pero tiene que ser ya. Tienes que salir de esto fortalecido. Tienes que salir de esta situación siendo un mejor líder. Dios te bendiga, hermano, y te invito que así como estás, inclines tu rostro y vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Te doy gracias, Padre mío, porque a través de la vida del apóstol Pedro, usted nos ha venido a enseñar que nosotros podemos fallar en muchas circunstancias, pero usted nos va fortaleciendo. También creemos, Señor, que todo este zarandeo y toda esta situación difícil, en su voluntad, usted lo ha permitido para que nosotros nos pulamos, nos adiestremos y seamos perfeccionados para ejercer ese liderazgo que usted quiere que ejerzamos. Le pido perdón, Señor, por las veces que hemos fallado. Le pido perdón, Padre mío, por las veces que hemos pasado por alto muchas cosas, que sabemos que podemos hacerlas y no las hacemos. Perdónenos, Señor. Y también, Padre Santo, ponga en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente, la disposición por hacer que este cambio sea realidad en nuestras vidas.
Si yo cambio, estoy seguro que mis hijos cambiarán. Si yo cambio, estoy seguro que mi esposa cambiará. Si yo cambio, estoy seguro que en mi trabajo cambiaremos. Si yo cambio, estoy seguro que mis hermanos en la iglesia cambiarán. Pero todo tiene que empezar por un punto. Yo me comprometo, Señor, a empezar por mí, a hacer ese cambio yo, a entender que todo esto es un propósito de usted para con nuestras vidas y tomar este aprendizaje para regresar siendo mejores hombres, mejores líderes, mejores pastores, mejores ministros, mejores padres de familia, mejores esposos, mejores esposas, mejores trabajadores, mejores empleados. Le doy gracias, Padre, porque usted ha permitido que su palabra fluya conforme a su voluntad. Le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pronto nos estaremos viendo. Dios les bendiga.